Hermanos, bienvenidos todos una vez más. Vamos a Corintios, primero a los Corintios capítulo 8. Donde hemos venido estudiando, primero a los Corintios capítulo 8. Primero a los Corintios 8, leemos desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de los alimentos, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos señores y muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien el alimento, la vianda, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Lo voy a invitar a orar una vez más. El Señor y Dios, el Rey eterno, digno eres tú, Señor, de gloria, de honra, de adoración. A ti pertenecen el dominio, el imperio, la potencia por los siglos de los siglos. Gracias, Dios, porque tú estás sobre todo. Y en medio del caos que el pecado ha traído, tú estás obrando, Señor, para el bien de los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias te damos, Señor, por Cristo, a quien podemos celebrar, en quien nos gozamos, a quien tributamos también honor y gloria, Señor, porque Él es a quien tú has puesto como juez de vivos y muertos. Gracias, Padre, porque Él ha vencido y está a tu diestra. Gracias, Señor, porque podemos también ahora acercarnos a tu palabra y ser edificados a través de ella, rogándote, Señor, que tu Espíritu tome esta tu palabra y enseñe nuestras conciencias para que podamos vivir conforme a tu voluntad, para que podamos tener mayor discernimiento espiritual, Señor, en medio de nuestro tránsito por este mundo, de manera que podamos disfrutar de tu bendición, cumplir tus propósitos y poner muy en alto el nombre de aquel que nos ha salvado. Dirígenos, Señor, en este tiempo, porque es tu palabra. Necesitamos tu Espíritu con nosotros para que guíe mi boca al hablar y cada corazón, para que tu palabra fructifique en él.
con la confianza de que nos oyes y de que harás conforme a tu propósito, nos encomendamos a ti por medio de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. La última vez estuvimos, versículo 7, hemos estado mirando la respuesta de Pablo frente al hecho de comer carne sacrificada a los ídolos. Había algún tipo de confusión y de tropiezo en medio de la iglesia corintia, algunos muy cancheros, como decimos en nuestro idioma, confiados en ciertas verdades, iban adelante atropellando a otros que todavía no habían comprendido ciertas cosas, y otros bastante recelosos podrían estar juzgando a aquellos a la luz de la falta de su conocimiento y madurez en el Señor. Hemos visto entonces cómo el apóstol, antes de responder la pregunta que aparece en el versículo 1, se ha dedicado a contrastar el conocimiento que ellos decían tener con el verdadero conocimiento de Dios y con el amor que es fruto del verdadero conocimiento de Dios. Ellos simplemente estaban basados en una premisa intelectual, digamos, para hacer lo que querían o para actuar conforme su corazón quisiera. Y Pablo ha venido poniendo algunas cosas en su lugar, dando por sentado de que la verdad a la que ellos se aferraban era cierta, por eso era una verdad, ¿cierto? De que eso sí era cierto, que lo sacrificaba o que ídolo nada es, lo decía Pablo, pero advirtiendo también algunas actitudes que estaban en su corazón que no estaban ayudando al crecimiento de la iglesia. En versículo 7 estuvimos diciendo que Pablo estaba delimitando algunas cosas antes de responder, versículos 7 y 8, antes de responder como tal, o la primera parte de su respuesta en el versículo 10 al 13. Dijimos entonces del 7 y el 8, para recordar un poco, Pablo hablando de que no todos tenían este conocimiento, es decir, que la conciencia necesita informarse a través de la palabra de Dios y parte del desarrollo de la madurez del creyente está ligado a que su conciencia esté unida a la enseñanza de Dios por encima de cualquier pensamiento humano. Dijimos también que Pablo hacía mención de que algunos están acostumbrados al ídolo, y lo que resaltábamos era cómo las tradiciones que tenemos pueden influir en nuestra manera de tratar con Dios, cómo el costumbrismo de vida que hayamos podido traer, sea cual sea, puede impulsarnos a un caminar con Dios, no sujeto a la palabra de Dios, sino sujeto a lo que nosotros hemos estado acostumbrados a hacer o a pensar en el tiempo. Y la última cosa que vimos era esto de la conciencia débil, que Pablo habla de conciencia débil y uno de conciencia fuerte, y ninguno de los dos están bien, porque el de conciencia fuerte realmente no es que tenga una comprensión bíblica, digamos, sino que simplemente está confiado en lo que conoce para actuar como quiere, no viviendo a la luz de lo que el conocimiento debería producir, que es el amor, en el caso de lo que Pablo menciona. Y están los de la conciencia débil, que es sinónimo de tener una conciencia no informada, una conciencia a la que le falta desarrollo en el conocimiento de Dios y en la madurez cristiana. Seguimos de ahí entonces, que no alcanzamos a mencionar la vez anterior, es que luego Pablo une el hecho de la conciencia débil a la facilidad con la que la conciencia se mancha. Pablo dice ahí en el versículo 7 que su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, una conciencia que no está creciendo en el conocimiento de Dios es más susceptible a ser contaminada, a ser manchada, a ver pecado donde de pronto no lo hay, o a valorar las cosas de una manera que no se conforma
a la Escritura. Y muchas veces, como es el caso que estamos leyendo, no porque cierto acto sea malo, porque a veces el tema no es el acto, el tema es lo que está alrededor de él. No sé si recuerdan, para tenerlo ilustrado en la mente, del relato que les conté de este hombre que en su vida antes de Cristo la entretención fue su ídolo. Y él no hacía sino andar de paseo y viendo una cosa y la otra. Entonces cuando viene a Cristo, tiene esta noción de que si los hermanos se fueron a montar cicla por la tarde, entonces los hermanos están pecando porque en un tiempo el ocio para él fue su ídolo. Entonces no es que el acto sea malo, sino las cosas que están ligadas a estos actos. Un escritor, Robertson, dice que la conciencia queda contaminada, en el caso de los corintios, no por participar del alimento, sino por hacer algo que su conciencia no permite. Es decir, la misma Escritura nos enseña que nosotros necesitamos obedecer nuestra conciencia. ¿Sí es claro eso o no? O sea, el ser humano debe vivir a la luz de lo que hay en su conciencia. Pablo en Romanos dice que los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque en su conciencia ellos entienden, mira, esto está bien, esto está mal. Entonces, aun cuando no conozcan una ley al respecto de lo que hacen, si está bueno o malo, el hecho de que lo que dicte su conciencia ya se convierte en una norma y no deberíamos violarla. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si mi conciencia no está bien informada, que si mi conciencia no está llena del conocimiento de Dios, entonces yo voy a pensar, como dice Isaías, que de pronto algo que es malo, yo le voy a llamar ¿cómo? Bueno. Y a lo que es bueno puedo terminar llamándolo malo. ¿Por qué? Porque estoy basado en mi noción de rectitud, no en lo que Dios dice que es justo. Entonces, si mi conciencia no se sujeta a la voluntad de Dios, pues es poco probable que al final yo pueda tomar decisiones que realmente glorifiquen a Dios. La vida sería muy confusa. Por eso el mundo está como está y por eso vivimos como vivimos. Porque la conciencia de los hombres está tan dañada por el pecado que estamos honrando la inmoralidad, la lascivia, la lujuria, cosas que antes eran vergonzosas, ahora son el espectáculo de la sociedad. Y socialmente hablando, lo que han sido los valores primarios de casi cualquier sociedad en el mundo, hoy se están echando a la basura como retrógrados, como misóginos, como un montón de cosas. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque la conciencia está dañada. Entonces Pablo nos está diciendo, la conciencia se mancha con facilidad si no está bien instruida. Y eso no es un problema del débil, es una necesidad de todos. Necesitamos crecer en una conciencia que está siendo formada a la luz de la palabra de Dios para llevar nuestras vidas para la gloria de Él. Por eso incluso el incrédulo, cuando se le predica el Evangelio, cree que tiene muchas otras razones por las cuales Dios sí debería recibirle o por las cuales Dios al final no lo desecharía. ¿Por qué? Porque está mal informado, porque no está tomando el consejo de Dios para así evaluar su vida. Está haciendo una evaluación muy personal de su propia vida, que si bien es cierto está en todo su derecho de hacerla, también es cierto que eso no necesariamente justifica la verdad. La verdad es lo que es, la aceptemos o no la aceptemos. Entonces miren cuán importante, hermanos, para el pueblo de Dios es que podamos desarrollar una conciencia que sea justa a las palabras de Dios. Un poco de lo que estábamos hablando el viernes, pero pues ustedes ya recordarán. Y en el versículo 8 Pablo dice entonces, bueno, de los sacrificados a los ídolos, ¿qué? O sea, con el tema de la comida, ¿qué? Y quiero acentuar que Pablo aquí todavía no está diciendo qué es lo que debemos hacer. Pablo está diciendo, bueno, mira, con el tema de la comida como tal, eso es indistinto
distinto. Ni el que come es más, ni el que no come es menos. La comida, dice él, no nos va a hacer más aceptos delante de Dios. La comida no me va a recomendar a Dios. Es decir, el día que tenga que presentarme del Señor, no va a decir, mira, este no comía de lo sacrificado a los ídolos. ¡Ay, qué bueno! No, él dice, eso no va a lograr nada delante de Dios. Ni el que come es más santo, ni tampoco tiene derecho a atropellar al otro, ni el que lo come puede tachar al que come que porque come. No es el punto. De la misma manera, entonces, somos llamados nosotros, hermanos, a tener cuidado de cómo valoramos la vida a la luz del consejo de Dios y de poner peso y énfasis bíblicos a cosas donde la Biblia de pronto no los pone. Es decir, y la verdad pensamos mucho en si usar el ejemplo o no. Estoy nervioso, pero lo vamos a usar. Y no se me vayan a los extremos, mantengamos la idea. Por ejemplo, he tenido conversaciones acerca de el pudor y la modestia en el vestir. Y en algunos entornos, modestia y pudor es igual a falda. Entonces, si no es falda, es un inmodesto. Bueno, inmodesta no, porque no estamos en Escocia, los hombres aquí no usamos falda, ni en Fiji. Y repito, no es que entonces, sí, la falda no. Tranquilas, no es eso lo que estoy diciendo, no es eso lo que estoy diciendo. Pero definitivamente la Escritura no dice que la modestia es una falda, ¿o sí? La Biblia no dice eso. Entonces, cuando vengo y arrincono a la hermana, ¿por qué trajo un pantalón? Y eso me lo pide el Señor. Eso lo estoy haciendo yo. ¿Me hago entender o no? Porque, hermano, o sea, hay faldas que dan vergüenza. Entonces no me diga que la falda es porque hay faldas que, o sea, no. Así como puede haber pantalones que sean muy modestos, mucho más modestos que las faldas de las que estoy hablando. Entonces cuando yo vengo y pongo un peso sobre mi hermano que no es el peso bíblico, entonces yo estoy adoptando el que yo tengo la conciencia fuerte y usted tiene que traer corbata todos los domingos. Si no trae corbata, no cena. Perdónenme, no traje la mía. Qué bueno que la traiga. Pero cuando yo hago una norma de algo de lo que Dios no hace una norma, yo estoy abusando de la libertad que tengo en Cristo. Y estoy manchando, que ya nos detendremos en eso, estoy manchando la conciencia, o podría estar manchando la conciencia de mi hermano. ¿Me siguen o no me siguen? Ya vamos a clarificar eso, pero lo que quiero decir es que aquí Pablo está diciendo, mira, hay cosas que no son malas en sí mismas y hay que tener cuidado de cómo las manejamos. Porque también es cierto que en algún punto podría volverse nocivo. Es decir, qué sé yo, bueno, ahora que están de moda los olímpicos, qué vergüenza eso. Si vieron la inauguración, a ver. Pero bueno, no es el tema, no vamos a hablar de los olímpicos. Pero está mal que usted se vea, qué sé yo, la competencia de los 100 metros planos. Está mal que usted se quede el domingo por la mañana en la casa para verse los olímpicos. ¿Porque se está viendo los olímpicos? No. Porque estoy desobedeciendo al Señor en otro punto. Me hago entender, entonces si hermano, verse los olímpicos, eso es malo. No. El problema es que por hacer algo que no necesariamente es malo, estás cayendo en un entorno, en un lugar, en una situación donde sí terminas pecando. ¿Me hago entender o no? Vamos a seguir para aclarar la idea. El punto es que Pablo dice, mira, el problema no es la comida. La comida no te va a hacer más santo.
Pero eso no quiere decir, versículo 9, que no haya que tener cuidado con la comida. Entonces lo que nosotros somos llamados, hermanos, es, como mencionábamos el viernes, a crecer en discernimiento, hermanos. Necesitamos aprender a pensar como Cristo y someternos a su deseo. Hebreos 5 dice, todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En Filipenses dice Pablo orando por los filipenses, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Para qué? Para que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llevando fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la alabanza y la gloria de Dios. Decíamos el viernes, mi opinión al respecto de muchas cosas, hermanos, realmente no tiene valor. Lo que interesa es qué dice Dios al respecto. Y si lo que yo opino no compagina con lo que Dios dice, entonces ¿qué debería pasar en el Hijo de Dios? Sin miedo. ¿Qué debería pasar? Yo debería desechar mi opinión y ajustarme al consejo de Dios. Pero ¿cómo nos gusta opinar y tener la razón? No es tanto opinar, nos gusta tener la razón cada vez que opinamos. Pero como dice Romanos, ¿quién le enseñó al Señor? ¿Somos nosotros más sabios que Él? Entonces Pablo, después de mencionar estas cosas en el versículo 9 al 13, ahí sí responde por fin. Uno dice, después de 8 versículos, Pablo todavía no ha respondido qué está pasando. Pero el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está tratando con el corazón de los corintios. Está haciéndoles ver que por encima de las cosas que conocen, hay otras cosas que también son importantes de Dios, que necesitan considerar, que obviamente ellos no estaban considerando. Entonces el apóstol ejemplifica lo que sería nuestra actitud, lo que debería ser nuestra actitud en situaciones como esta. Pablo dice, tengan cuidado. Bueno, pero mirad, ¿cierto? Que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En el versículo 9, Pablo comienza con un contraste bien grande. Y se lo voy a hacer saber. Casi no. Todas las palabras que Pablo usa en este versículo están buscando confrontar el corazón de los corintios. Pero, es lo primero que dice. Es decir, Pablo está contrastando lo que dijo antes con lo que va a decir ahora. ¿Qué dijo antes? Sí, tienen la razón. La comida como tal no va a dañar a nadie. Pero, es decir, no se confíen solo de eso. Consideren esto. Pero, 2, mirad. La mayoría de las veces que esta palabra se usa, tiene la intención no del uso del sentido, ¿no? Sino de prestar atención, de reflexionar, de considerar y de hacer los cambios que sean necesarios con tal de atender lo que se está diciendo. Es decir, es un llamado a dejar de ser ligero, a dejar de ser superficial en lo que sea que está sucediendo. Bueno, Pablo dice aquí, mirad. Muchas otras traducciones dicen, tengan cuidado. Tengan cuidado. Entonces, miren cómo va el contraste de Pablo. Tercero, Pablo dice, esta libertad vuestra. De cierta manera, es una frase despectiva, pero no despectiva así de un mal sentimiento, no. Pero es una frase con la que Pablo quiere separarse de su audiencia. Pablo dice, miren, a ver, ¿cómo lo decimos bueno, toca en Bayuno, ¿cierto? Ese cuento que ustedes tienen, ¿no? Es decir, Pablo está señalando las actitudes de ellos. Esta libertad vuestra, es decir, hay una diferencia en cómo ustedes ven la libertad y cómo la veo yo. Esta libertad de ustedes
¿Me hago entender mejor? Es el punto de Pablo, ¿cierto? Probablemente haciendo notar el orgullo o la necedad del corazón de los corintios al tomar una actitud tan dura, una actitud tan violenta con sus hermanos, solo que porque ellos saben que tienen el derecho de hacer no sé qué. Pablo dice, mira, esta libertad vuestra, y concuerda con 4, nos volamos un pedacito, dice tropezadero. Se supone que la libertad no es para que tropieces, ¿no? Entonces Pablo dice, mira, esta libertad vuestra puede terminar siendo un tropezadero. Y 5, precisamente la expresión se convierta o venga a ser. Es decir, Pablo advierte entonces aquí sobre la actitud de pensar que ellos lo tienen todo resuelto. Lo que estábamos diciendo ahorita. Que ellos opinaron y es como ellos dicen. Pablo dice, presten atención, tengan cuidado, revisen, porque esto es lo que ustedes llaman libertad. Ustedes no lo han considerado, pero podría terminar siendo un tropezadero, un obstáculo que se coloca al pie para los demás. Entonces miren cuán grande es el contraste que Pablo coloca ya dando respuesta al asunto de la comida. El problema no es comer, el problema es que ustedes no han considerado cosas de mayor valor que deberían haber considerado. Tengan cuidado, les dice el apóstol. Entonces, otra vez, Pablo reconocía que tenían un punto acerca de la comida. La comida como tal no iba a cambiar nada. Pero las actitudes de su corazón no estaban haciendo que eso sirviera para el provecho de los hermanos, sino todo lo contrario, estaban sirviendo para, o podrían ser un tropezadero para los otros. Estaban tan preocupados por sus propios derechos, por sus propios deseos, que no habían tenido en cuenta a los demás, quienes, según el versículo 11, no estaban considerando a unos por los que también, ¿qué? Cristo había muerto. Miren cómo Pablo los está llevando a que reflexionen profundamente sobre lo que hay en su corazón. Entonces, estos que, aunque no se dice así, por contraste serían los de conciencia fuerte. Por eso decía ahorita, no crean que el de conciencia fuerte está bien. No, porque el que se cree muy fuerte en su conciencia muy probablemente está lleno de estas mismas actitudes. Como mencionábamos cuando hablábamos del versículo 1, cuando hablamos de que el conocimiento envanece pero el amor edifica, cuando nuestra mera confianza está en la capacidad de estar informado acerca de algo, podemos perder el sentido. Pero cuando ese conocimiento está ligado a la comunión y a la obediencia a Dios, entonces ese conocimiento fructifica en nosotros lo que el Espíritu hace, es decir, Gálatas. ¿Qué produce el Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se veía esto aquí en los Corintios? Evidentemente no. Entonces, ¿de qué les servía? Dicho de alguna manera, saberse la Biblia. Si lo que debería producir ese conocimiento no estaba tomando lugar en su corazón. Versículo 10, Pablo coloca un ejemplo. Y este ejemplo es bien interesante porque el ejemplo parece retratar lo que estaba pasando en medio de los corintios. Y tengo que parar y devolverme a lo que mencionábamos antes. Nosotros habíamos dicho atrás que habían unos posibles escenarios en cómo se estaba dando esto de la comida sacrificada a los ídolos. Dijimos que uno de esos, el más común, era que en la carnicería ellos encontraran carne que habían comprado de lo que quedaba de los sacrificios en los templos. O que compraran la carne en el templo. Los templos también tenían su propio expendio, ¿no? Lo segundo era que te invitaran a la casa de un amigo que todavía no había conocido a Cristo, que estaba acostumbrado al culto pagano, y el asado de ese día fuera lo que quedó
de algún animal que él había ofrecido en el templo pagano. Y que el tercer escenario, muy común, era que estuviesen en el templo mismo, en medio de una fiesta pagana, comiendo del banquete que ahí se hacía. Y parece ser que eso estaba pasando en los corintios. No vamos a profundizar en eso porque eso Pablo lo toca más adelante. Si quieren verificarlo en el capítulo 10, versículo 14 al 22, Pablo les dice que ellos no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y recuerden que desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, Pablo está hablando de la libertad cristiana con relación al alimento que se ofrecía a los ídolos. Es decir, no es el tema aquí, pero valga el momento para decirlo. Los que se creían de conciencia fuerte, ¿de dónde terminaron? En el culto pagano. Y pudiera ser que genuinamente ellos no estuvieran adorando al ídolo cuando comían en el templo. Pero miren el ejemplo. Pablo dice, pero si alguien te ve a ti en medio de un culto pagano, en la celebración de un culto pagano, comiendo del banquete pagano, ¿qué va a pensar el hermanito de conciencia débil? Ah, que eso no pasa nada y revolvámonos con el mundo. ¿Me hago entender? Y eso es lo que dice Pablo luego en capítulo 10, 14 al 22, que cuando lleguemos allá lo estudiamos a profundidad. Pero miren cómo Pablo, el Espíritu está guiando al apóstol, ¿cierto?, para lidiar con el corazón de los corintios. Y coloca un ejemplo que, repito, pareciera retratar lo que era una realidad en medio de ellos. Si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, tú que lo sabes todo, tú que entiendes, y te ven a ti allá, ¿qué va a pasar con el hermano débil? Versículo 10. Su conciencia será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, Pablo advierte sobre el daño que un ejemplo tan cuestionable puede producir en otros. Y nosotros sabemos, hermanos, que el ejemplo es importante. De hecho, el Señor ha diseñado que eso sea parte de nuestro aprendizaje. Los hijos han sido puestos por Dios en el seno del hogar para que aprendan del ejemplo de sus padres. Sí, también les decimos cosas, ¿no? Y a veces decimos cosas así como, usted haga lo que yo le digo, no lo que yo hago. Es triste, pero se oye. No, ellos por naturaleza, por diseño, ellos están absorbiendo lo que nosotros somos, no lo que decimos. En la iglesia el Señor ha dicho, mira, necesitan considerar a aquellos que en medio de ustedes son un ejemplo e imítenlos, sean como ellos. El mismo apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. No es que estemos poniendo la confianza en los hombres, no, de ninguna manera. Pero aquellos que caminan cerca del Señor nos proveen una visión tangible de cómo es caminar con el Señor. Y podemos nosotros hacer lo mismo. Entonces, el ejemplo es trascendental en medio del desarrollo de la vida del ser humano, en términos generales, porque lo mismo pasa en la sociedad. Por eso algunas costumbres, algunas conductas terminan luego siendo predominantes. ¿Por qué? Porque alguno comenzó, 2, 3 se le pegaron y no hubo nadie que hiciera nada al respecto y entonces se volvió la característica común. Bueno, Pablo dice aquí ahora que siendo que el ejemplo es tan importante, en este caso el ejemplo puede destruir. De hecho, la palabra que estimular, la que se traduce estimular,
viene de la misma palabra que en otros lugares se traduce edificar. Es decir, cuando tú o yo presentamos un ejemplo tan cuestionable, no es simplemente que el hermano débil se montó, como decimos nosotros, perdónenme lo tosco, se montó en su película y él se enredó solo, pero eso es problema de él. No, Pablo está diciendo que cuando eso pasa con el hermano débil, yo he apoyado que él vaya en esa dirección. No, hermano, pero es que yo no le dije que lo hiciera así. No, pero es que con tu ejemplo estás impulsando la vida del hermano a su destrucción. Dice luego el versículo 12 que el hermano se perderá. Ya en otra ocasión me imagino hablaremos de eso, pero dice que el hermano se perderá. Pero tú estás apoyando a su destrucción, tú estás impulsándolo a que destruya su propia vida. Claro, es cierto que cuando no estamos creciendo, cuando no estamos madurando, cuando tenemos una conciencia débil, nosotros también fácilmente podemos montarnos en una película y tirarnos al vacío porque así se nos ocurre que es, si no lo confrontamos con el Señor. Pero aquí lo que Pablo está haciendo es responsabilizar a aquellos que dicen que tienen todo claro, a que revisen la manera como actúan, porque están activamente, positivamente impulsando la vida del débil hacia el precipicio. Tremendo eso. ¿No nos hace eso pensar? Yo creo que por eso no dormí anoche. Ahí, bueno, cuando uno empieza a revisar, hay tantos asuntos que uno ve inocuos, unas cosas que, eso no pasa nada. Perdón, eso no, el Señor sabe, pues, yo no sé, bueno, sí, Él sabe, ¿no? Pero a veces tratamos con ligereza tantas cosas cuando no nos estamos dando cuenta o no queremos ver o creemos que es un problema del hermano si lo malinterpreta. Y pues sí, él tiene un problema si lo malinterpreta, pero yo no debo conducirme en una forma en la que estimule la mente del hermano a malinterpretarlo. ¿Es claro eso o no, hermanos? No quiero que se me pierdan. El llamado de atención, hermanos, que el apóstol Pablo hace es fuerte. El apóstol le dice a los corintios, mira, ustedes que confían tanto en su conocimiento, deberían darse cuenta de lo que hacen. Y textos como estos son los que nos hacen concluir este principio de que al que más se le da, ¿cómo? Más se le demanda. Ahora no decía, bueno, yo no voy a leer la Biblia para que no me pidan nada. No, Señor. Hay que madurar la conciencia. El punto es que ese proceso, hermanos, como mencionábamos en las lecciones la vez anterior, no es para la ventaja personal. Ese proceso debe ser para la edificación mutua. Por eso es que Pablo dice que el conocimiento envanece. Y recuerden que mencionábamos, Pablo no dice el mucho conocimiento. Usted puede que sepa solo una cosa, pero si esa una sola cosa que sabe no la usa para la gloria de Dios y para el bien de los demás, está envanecido. Está envanecido. Versículo 12. En el 11. No nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a darlo ahí. Yo quería terminar hoy, pero no vamos a poder. Entonces, hermanos, meditemos, porque quisiera dejar algunos pensamientos antes de terminar. El apóstol está presentando entonces a los corintios la necesidad de revisar
sus actitudes frente al conocimiento que dicen tener. Y eso es una primera reflexión, porque es bien importante, hermanos. Muchas veces estamos deseosos o anhelantes, incluso necesitados de conocimiento, pero como hablaba con alguien en estos días, a veces nos acercamos al conocimiento por el bien del conocimiento, no por la necesidad de una transformación, no por la necesidad de crecimiento, no por la necesidad de ser formados delante del Señor, no por la necesidad de conocer mejor a mi Señor, porque lamentablemente una ironía, una paradoja común es que a veces se es tan hábil manejando este libro, pero poco se conoce a Dios. Es decir, no importa el tema, hablando acerca de algo, al final dice, es que me toca echarles toda la historia, no, así. Luego me toca estirar la historia. Dice, pero es que yo no he leído que ninguna parte de la Biblia diga que esto que yo estoy haciendo o quiero hacer, Dios lo prohíba. Y se la ha leído solo para probar el punto de que no hay ninguna parte específica que diga, no harás esto. ¿Qué demuestra eso? De hecho, yo le dije, tienes toda la razón, no hay un solo versículo que diga eso. Pero la Escritura dice que Dios es así, 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 así. A la luz de esto que Dios es, que se supone para quien vives, ¿tú crees que Él estaría contento con lo que tú estás haciendo? Se acabaron los argumentos. Explico mejor lo que quiero decir. A veces somos tan buenos para sacar el versículo que dice tal cosa. Pero ahí el versículo dice eso. Sí, pero ¿y qué pasa con el Dios que dijo eso? Porque en últimas, el contexto de todo lo que está escrito, ¿quién es? Dios. Porque son sus palabras. Entonces, en últimas, la mejor manera de entender esto está relacionado con la capacidad de conocer mejor al Dios que me dejó esto. Y en ese proceso, hermanos, necesitamos revisar nuestras actitudes frente a la palabra del Señor. Porque a veces es claro lo que Dios dice, pero no le queremos hacer caso. A veces el Espíritu habla a nuestra conciencia y nos dice que no es por ahí. Pero buscamos otro versículo que nos convenga más y nos pegamos de ese y seguimos adelante. Debemos recordar, hermanos, que detrás de todo esto, versículo 9, Pablo está diciéndonos, como mencionábamos el viernes, no te apoyes en tu propia prudencia. Tengan cuidado, miren, estén atentos, porque lo que haces podría terminar siendo un tropezadero. Y dos, hermanos, necesitamos cuidarnos de ser prejuiciosos. Más adelante lo veremos, pero aquí comienza Pablo como a introducir el hecho, que en el versículo 9 tratará más de frente, de que pareciera que los corintios aún están teniendo una especie de riña con Pablo mismo, por cómo Pablo es y cómo Pablo vive. En nombre de su libertad cristiana, están atacando al apóstol mismo que les ha enseñado las Escrituras, a quienes, como se leía ahorita en la cena, a quienes Pablo llegó no sabiendo otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Estamos... Como decía el viernes, hermanos, es una preocupación que me embarga cada vez más. Estamos en un mundo donde lo que más importa es la opinión. Y hermanos,
Lo que es de valor es la verdad y nada más. Pero la opinión se está volviendo la cosa más grande que una persona pudiera poseer y con ella oprime a todos los que están a su alrededor. El apóstol dice, es el verdadero conocimiento de Dios lo que debe regir mi corazón, mis actitudes y mi trato con los semejantes. Y en ese proceso muchas veces nuestras opiniones estarán mal. Y debemos ser sencillos. Debemos ser humildes para decir, sí Señor, tú tienes la razón. Sí Señor, lo mejor es tu consejo. Porque, repito, aunque pasa en la sociedad y bueno, el problema es que esa actitud a veces se apodera de la vida de la iglesia. Y para todo tenemos una opinión, y para todos queremos decir algo, y para todo hay algo, y en eso que decimos muchas veces no hay nada de la Escritura. No hay nada del consejo de Dios. Y no vamos a crecer en una mente como la de Cristo, a menos que abracemos su consejo. Oramos. Padre, gracias por el tiempo que nos has permitido tener, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, gracias por instruir nuestras conciencias, oh Dios, para que podamos tener discernimiento en el curso de la vida, para obrar conforme a tu voluntad, para honrarte, para glorificarte, para disfrutar de la vida abundante que a través del Cristo que murió y resucitó quieres otorgar. Padre, rogamos que cada corazón pueda ser sensible a la bondad que tú extiendes y que podamos vivir en obediencia, Señor, a ti, sabiendo que tus palabras son espíritu y son vida. Gracias, Señor, por la esperanza que a través de ella das. En Cristo oramos, dándote la gloria y la honra. Amén. Hermanos, predicación del Evangelio 6:30 por la tarde.